Pues nada, una vez vencidas estas dificultades iniciales, vuelvo a dar la bienvenida a todos los que nos están conectados, en este momento somos 78 personas. Ujú. Empezamos ya sin mayor preámbulo. Es un honor para el Jovial Cetáceo el contar esta tarde con una persona como Pío Moa, un historiador y un cronista de nuestra reciente historia, no políticamente correcto como este foro. Damos la bienvenida a todos los habituales a esta tertulia, a este foro y especialmente a los participantes de nuestros colectivos hermanados, como son Aquí y Ahora, y a los miembros de la Hermandad Doncel, que también han colaborado con nosotros y encuentros. El desarrollo de la tertulia va a ser como con el formato habitual. Hago yo esta pequeña introducción y nos va a presentar al tertuliano Antonio Flores. Luego don Pío Moa intervendrá el tiempo que considere oportuno, 40, 45, 50 minutos. Mientras tanto, cuando veamos que va finalizando su intervención, podéis levantar la mano por los medios que nos ofrece Zoom para pedirla y ahí me aparecerá en la pantalla o a través del chat que vamos a ir activando ahora mismo. Vamos a iniciar entonces esta nueva tertulia. El Jovial Cetáceo. Antonio, tienes la palabra. Tenemos a Pío Moa que habría tanto que decir que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Tenemos un ejemplo de trayectoria vital coherente desde su rebeldía juvenil, que le llevó a militar nada menos que en el Partido Comunista Reconstituido, que era la cobertura política del GRAP, hasta convertirse en uno de los más reputados y publicados historiadores de nuestro país. Un historiador además que ha tenido que abrirse camino entre un horizonte hostil, entre la censura que se le ha venido imponiendo desde la historiografía más tendenciosa y más manipuladora, ¿no? Algunas de sus aportaciones han sido decisivas. Para muchos de nosotros ha sido una lectura imprescindible su casi tetralogía de la Guerra Civil Española, que aparte fue un éxito de ventas, y toda la demás copiosa, el copioso número de publicaciones que ha realizado, ¿no? Ahora mismo tienen en venta los tres únicos libros. Bueno, no voy a dar la referencia porque le ha puesto Arturo en el chat. El último que yo lo estoy leyendo ahora mismo es La hegemonía española, un libro no es de historia contemporánea, pero sí que es muy interesante, y que podéis encontrar en librerías ¿cómo se llama? En Amazon. No voy a enrollar mucho más porque ya vamos con retraso, pero sí que quiero decir algo desde el punto de vista personal, que para mí Pío Moa ha sido un ejemplo y un estímulo. Un ejemplo de que se puede combatir la verdad por la verdad e incluso tener éxito, que es el caso de Pío Moa, ¿no? Y un estímulo para seguir su ejemplo, de cierta manera, ¿no? Eh, Parafraseando una frase famosa, la de que la condición para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada, quería terminar diciendo que es importante para que el mal no triunfe, que los buenos se muevan y no se dejen silenciar. Y sin más, y dándole las gracias a Pío Moa por su participación en nuestra charla, comenzamos. Pues Muy cuando bien, quiera, don Pío, que nos va a hablar sobre la manipulación de la historia y sus consecuencias. de acuerdo. Yo, hay una frase de Cicerón. Dice que si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Bueno, ¿se me oye? ¿Se me ve? Sí, sí. Perfectamente, perfectamente. Se le ve y se le oye muy bien. Bien, pues, que es una frase que viene muy al caso porque, como decía Tocqueville, la democracia puede degenerar en un despotismo que infantiliza a las personas y que
y que, bueno, son manipulables y manipuladas de una manera que le llegan a arrebatar al hombre los fundamentos de la propia humanidad. Y estamos en una situación hoy en que esto está ocurriendo en todo Occidente, está ocurriendo en España, estamos llegando a un despotismo democrático realmente, basado en una democracia, pero que desvirtúa la democracia, ¿no? Por otra parte, por lo que se refiere a mi experiencia particular, voy a contar una pequeña anécdota reciente, y es que en la editorial de la Esfera de los Libros me han llamado porque querían hablar conmigo del país. Les dije que entonces querían hablar conmigo del país. Le dije que no tenía ningún interés en hablar con esa gente. Y efectivamente luego me han contado que era para un reportaje que hicieron sobre el revisionismo. Ellos odian el revisionismo, pero claro, la revisión es una de las bases del pensamiento científico y del pensamiento simplemente racional, ¿no? Ellos lo que intentan es crear un dogma, o sea, son dogmáticos, intentan, pues eso, que se mantenga el dogma que ellos han creado a lo largo de los años. Y es interesante ver cómo se ha venido creando. Cuando llega la transición, todo el mundo se proclamaba demócrata, tanto a la derecha como a la izquierda, etc. Y lo que tenían en común todos ellos es que ninguno tenía ni historial ni pensamiento democrático. Claro, la UCD o la Alianza Popular no lo tenían, venían directamente del franquismo, y por supuesto los de la Junta Democrática, la Plata Junta, pues menos todavía. Es más, había allí un partido que sería el partido que tendría luego más influencia, el PSOE, que era el partido con un historial antidemocrático mayor que cualquier otro. O sea, ningún otro partido podía poner en su historial cosas como la huelga insurreccional, la huelga revolucionaria de 1917, podían poner la participación en el golpe militar con que se intentó traer la República en 1930, no podían poner en su historial pues la huelga, otra huelga, la huelga del campo en 1934, que de haber triunfado habría sembrado el hambre en toda España. No habría otra, quizás su hazaña mayor, por llamarlo de alguna manera, fue la insurrección de octubre de 1934 contra la República, contra la democracia, directamente para imponer la dictadura del proletariado, y que además estaba concebido directamente como una guerra civil. Fue una insurrección montada junto con los separatistas catalanes, porque otra característica del PSOE ha sido su concomitancia con los separatismos, casi siempre, a lo largo de casi toda su historia. Ningún otro partido tenía en su historial pues, la entrega del oro de España a Stalin, tenía la creación del SIM, que era una policía política terrorífica durante la Guerra Civil, tenía en su historial el expolio sistemático de los bienes, de los bienes particulares y de los bienes del tesoro histórico artístico español, etcétera. O sea, es un historial que ni los comunistas ni ningún otro partido tiene, aparte del terrorismo que organizó contra la Falange cuando la Falange apareció. Entonces, este partido, sin embargo, ha tenido la audacia de presentarse en la transición como el partido con 100 años de honradez y de firmeza, y el partido además más democrático. No solo era el partido democrático por excelencia, sino que además se permitía entregar carnés de demócrata a quien le parecía bien, a partir sobre todo del diario El País, que se convirtió rápidamente en su órgano oficioso. Bueno, pues así llegó la democracia a España. Claro, aquí se plantea una cuestión. ¿Por qué llega la democracia?
Pues llega porque el franquismo estaba agotado. El franquismo era un régimen, no era un régimen de partido único, sino de 4 partidos: la Falange, los carlistas, los católicos ligados al episcopado, vamos, católicos políticos, podemos decir, que venían de la Ceda, bien, y los monárquicos, ¿no? Los monárquicos, que en aquel momento eran, vamos, partidarios de Don Juan, ¿no? Estos eran los 4 partidos que había en el franquismo. O sea que no era un régimen de partido único. Era un régimen complicado, que no ha sido bien analizado, en mi opinión, hasta ahora, pero que merecería un estudio mucho más a fondo, y que se declaraba católico. Se declaraba católico por una doble razón. Por una parte, el catolicismo era el elemento de unión entre aquellos 4 partidos, todos se declaraban católicos, y por otra parte, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano fue el principal apoyo internacional de Franco. Ahora bien, llega el Vaticano II y todo aquello del régimen católico pues se va a paseo, se pierde, ¿no? Es imposible ya. Es más, una parte muy considerable de la Iglesia no solo se divorcia, por así decir, del franquismo, sino que procede a hostigarlo. Procede a apoyar los separatismos, incluso a la ETA, el terrorismo de la ETA, a apoyar a los comunistas. Los sacerdotes se hacen comunistas, sale aquello de la teología de la liberación. Y claro, esta situación pues hace que el régimen no tenga futuro, simplemente. Es como diríamos, como si un régimen comunista dice que abandona el marxismo, por decirlo así, ¿no? Deja de ser. Bueno, pues entonces quedaba como única salida pues una democracia al estilo de Europa Occidental. Una democracia que solo podía venir del franquismo, porque el franquismo no tuvo oposición democrática, tuvo lo que he llamado oposición comunista, que era una oposición real, pero que nunca llegó a ser un peligro decisivo para el régimen, y tuvo lo que llamo la oposición zascandil, que es la que de distintos grupos y tal que simpatizaba muchas veces con el comunismo, y que no, o sea, vivían en el franquismo, prosperaban en el franquismo, incluso en el aparato de Estado del franquismo, pero al mismo tiempo, llegado un momento, cuando veían que el régimen no podía durar, pues se proclamaron antifranquistas. Muchos de ellos se unieron al PSOE, etcétera, ¿no? Y de estos, pues había gente de todo, ¿no? Como por ejemplo, pues, Ángel Viñas. Ángel Viñas es un historiador próximo al PSOE, si es que no está en el PSOE, y que, claro, llega después del Vaticano II, bastante después, en los años 70, pues llega a la conclusión de que aquello no tiene futuro y que el futuro está por otra parte. Así que entra en el Partido Socialista, que no hacía nada, o sea, como el Partido Socialista como oposición al franquismo es irrisorio, ¿no? Y lo mismo que aquella oposición que llamó Zascandil, el Partido Socialista era una parte de ella, ¿no? Luego, en cuanto al PSOE, se puede decir que tiene 2 momentos buenos, 2 épocas buenas. Una es cuando se vuelve civilizado, por así decir, y colabora con la dictadura de Primo de Rivera, una colaboración que fue muy positiva para España, porque permitió un desarrollo económico muy grande, y positiva también para los trabajadores, porque mejoraron también considerablemente. Y luego tiene otra época muy buena, que es la del franquismo, porque no hizo nada contra el franquismo, lo cual nos libró de aquel partido. Bueno, pues lo sorprendente es que llega la transición y, como digo, el PSOE se hace el partido más importante en general, porque la UCD se descompone enseguida. Se hace el partido demócrata por excelencia, muy reconocido también en el exterior. Y claro, esto es una anomalía histórica enorme, ¿no? Porque otra de las características del PSOE es una capacidad para mentir verdaderamente asombrosa, para presentar las cosas al revés de cómo fueron. Siempre lo hizo, desde el principio, desde la huelga revolucionaria del 17, que estaba planteado de una manera brutal, y posiblemente para meter a España en la Primera Guerra Mundial, y consiguió presentarlo.
como una huelga pacífica que había sido atacada de una manera feroz por el gobierno. Era lo contrario, exactamente lo contrario de lo que había pasado. Bueno, pues esto le dio buen resultado, porque a raíz de aquella huelga, que podía haberle costado la vida a sus dirigentes, ¿no?, de acuerdo con la legalidad de entonces, pues porque causó bastantes muertos, hubo actos de terrorismo, en fin. Pues a raíz de aquella huelga, resulta que el PSOE llega al Parlamento con 5 diputados. Se presenta a las elecciones, le dejan que se presente a las elecciones, sale con 5 diputados y en total 6, porque ya anteriormente estaba uno, el de Pablo Iglesias, ¿no? Quiero decir con todo esto que la historia tiene una enorme importancia. Y cuando no se conoce, pues puede pasar estas cosas, que llega un partido que ha sido un partido extremadamente corrupto, que ha sido literalmente ladrón, que ha sido terriblemente antidemocrático, liberticida, bueno, que este partido se haga el gran partido de la nueva democracia española. Un partido que no había luchado contra el franquismo, porque claro, por lo menos cuando se intentó, uno de los equívocos de la época fue identificar democracia y antifranquismo, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, es más bien al revés, ¿no? Porque como digo, la democracia solo podía venir del franquismo, y vino del franquismo. No podía venir de estos otros grupos. Bueno, pues cuando la historia es ignorada, pues puede ocurrir que un partido extremadamente corrupto resulte que tenga 100 años de honradez. Un partido que ha estado, que contribuyó a destruir un régimen de libertades como era la Restauración, que destruyó la República, porque esta es otra cuestión interesante, se proclama como heredero de la República, y quien destruyó la República, es decir, la legalidad republicana, fue ante todo el PSOE, también los separatistas, ¿no? Formaron además el Frente Popular. El Frente Popular no es la continuación de la República, como se suele presentar, es la destrucción de la República. Primero en 2 golpes, el golpe de octubre del 34 y en segundo lugar el golpe de las elecciones de 1936, de febrero, que son elecciones fraudulentas, fueron falsificadas y además a continuación se destruyó todo lo que la República tenía democrática en un nuevo régimen, intento de crear un régimen que no llegó a fructificar o a salir bien porque perdieron la guerra que ellos mismos provocaron. Ellos mismos hablaban de guerra civil como una cosa conveniente, porque estaban seguros de ganar. Bueno, pues todas estas, hay una enorme desvirtuación de la historia que permite también, aparte de lo que pasa con el PSOE, permite que se llame bando republicano en la guerra al bando del Frente Popular. Ese bando republicano fue el que destruyó la República y el que hizo inevitable la guerra. Porque cuando se llega al 18 de julio, pues después del asesinato de Calvo Sotelo y de infinidad de asesinatos más, y de otros, vamos, destrucción de iglesias, de obras de arte, de bienes de todo tipo. Y otra cosa curiosa es que estos señores se proclaman los adalides de la cultura y ya empezaron la República quemando iglesias, bibliotecas, centros de enseñanza, obras de arte, ya empezaron así. Bueno, pues ya digo, la ignorancia de la historia permite que la democracia se desvirtúe, que unos farsantes, unos falsificadores, pues puedan imponerse en la política y por lo tanto la historia tiene una importancia política actual. No es algo que muchos piensan, bueno, es una cosa antigua, está bien enterarse, es una cosa de cultura. No, no solo de cultura, es una cuestión de política fundamental. Y así hemos llegado a esta situación. El Frente Popular fue una alianza de partidos sovietizantes, más el PSOE que el propio PC, pues el Partido Comunista entonces pensaba que sí, que la revolución estaba próxima, pero no tan próxima. El PSOE estaba convencido de que llegaba ya, que iban a ganar la guerra y iban a implantar lo que llamaban la dictadura del proletariado, lo decían así. Y entonces, pues esto es una de las cuestiones que quería abordar. Cómo el desconocimiento de la historia permite
facilita la tiranía, facilita el infantilismo también, la infantilización de la gente. Gente que le dicen que la República era una maravilla, fue un caos total, en gran parte gracias a PSOE y los separatistas catalanes. Y, sin embargo, esto les sirve de apoyatura para legitimarse. Bueno, pues volviendo a los libros que he escrito, aquella tetralogía, que culminó con los mitos de la Guerra Civil, pues había, digamos, estaba desafiando el discurso legitimador histórico que tenía esta gente y que ya había triunfado por completo. ¿Cuándo triunfó? Pues en primer lugar, la nueva derecha, que salió del franquismo, UCD, etcétera, lo que procuraban era olvidar la historia. Es decir, reconciliémonos, o sea, estamos reconciliados. No. Aquellos políticos que eran muy mediocres consiguieron una transición, en principio, bastante bien montada, porque la gente estaba ya muy reconciliada. Digamos, la sociedad que venía del franquismo ya no tenía nada que ver con la República. Era una sociedad próspera en general, era una sociedad reconciliada desde muchos años antes, prácticamente esos años 40. Y sobre esa base se podía, en fin, plantear una democracia que no fuera que no volviera a repetir las convulsiones de la República, ¿no? Ni el caos de la República. Ahora bien, resulta que esta derecha que quería olvidar, mientras la izquierda no quería olvidar, porque la izquierda era muy consciente de la importancia política y legitimadora de la historia. La derecha no quería olvidarlo, claro, venía del franquismo, el franquismo no era democrático, entonces, ¿qué le vamos a hacer? No es democrático, pero solo la democracia podía venir de él, en cualquier caso, ¿no? La democracia o cualquier otra cosa, porque la oposición no tenía fuerza suficiente para derrocarlo, ¿no? Bueno, pues llega esta situación, la derecha renuncia a la historia, la izquierda precisamente por eso la explota a fondo, porque sabe que es un argumento, es un valor fundamental para la política, y llega un momento en que la derecha asume el discurso histórico de la izquierda. Esto poco a poco va ocurriendo y termina, llega un momento crucial en 2002, cuando Aznar, el partido del PP, condena públicamente el alzamiento del 18 de julio. O sea, esto revela hasta qué punto, en general, la derecha es inepta en cuestiones intelectuales, ¿no? Porque claro, si usted condena, usted viene del 18 de julio, el PP viene del 18 de julio, la democracia viene del 18 de julio, aunque sea indirectamente y de manera aplazada. No vienen ni pueden venir del Frente Popular, ¿no? Y el Frente Popular, y mientras que esta gente se considera heredera del Frente Popular, los separatistas y los socialistas, ¿no? Del Frente Popular que ellos llaman de la República, pero que es el Frente Popular, que ya digo, fue la que destruyó la República. Bueno, cuando se cae en toda esta serie de equívocos, ya la política puede ir por cualquier lado. Y además hay otro aspecto ya más de fondo, no es solo el ataque al franquismo. Se ataca al franquismo porque se ve en él una plasmación de la historia de España. El franquismo lo que hace en definitiva es asegurar la continuidad de España, la continuidad nacional de España. Y este ataque a la historia de España viene de muy atrás. Y no solo por parte de la izquierda y de los separatistas, viene por parte de un sector de la derecha muy importante que toma forma sobre todo después del desastre del 98, en lo que llaman los regeneracionistas, tipo Costa, Azaña, Ortega y muchos más. Sobre todo Ortega es el principal. Ortega es el que decía que España tenía una historia enferma, una historia anormal, que España era un problema y la solución era Europa. Esto es muy interesante porque el europeísmo de esta gente que sigue en pie se plantea como una especie de desplazamiento de España.
de la idea de España, de la idea nacional de España. Y la realidad, pues, es que estos europeístas, porque España es el país más europeísta de Europa y al mismo tiempo es el que más ignora sobre Europa. Estos europeístas nunca hicieron un ensayo, una historia, un trabajo mínimamente serio sobre lo que era Europa. Europa para ellos era una especie de palabra mágica que iba a resolver los problemas, todos los problemas. Pero claro, España tenía no es que fuera un problema, tenía un problema, o tenía varios problemas que llevaron a la guerra civil. Pero Europa, es decir, el resto de Europa, porque España estaba en Europa, el resto de Europa tenía problemas más serios que llevaron a 2 guerras mundiales. Y esto nunca lo han visto. Es que aquellos europeístas ni siquiera tienen digamos, un libro de viajes interesantes por Europa, por su ídolo Europa. Bueno, esta es una de las razones también por las que yo he intentado, he escrito una trilogía, no planteada así como tal, pero que viene a ser una trilogía. En primer lugar, escribí Europa, una aproximación a su historia. Escribí también otros 2, que son, el primero es Hegemonía española y comienzo de la era europea. El concepto este de era europea es fundamental para englobar y entender un poco 4 siglos y medio de historia, ¿no? La era europea empieza con el cruce del Atlántico, del Pacífico, la vuelta al mundo por los españoles. Esto es algo nuevo en toda la historia de la humanidad. O sea, se descubren las culturas, continentes enteros que antes se desconocían unos a otros, pues entran en contacto, unas veces violento, otras veces comercial o positivo, está también la evangelización, etc., ¿no? Bueno, pues esto se debe a España. Digamos que hasta casi un siglo después del descubrimiento de América, pues Inglaterra, Francia, Holanda, pues en el aspecto naval, pues apenas pasaban del tráfico negrero y de la piratería, ¿no? Mientras que España estaba creando un nuevo mundo realmente. Y esta época en la que se llama era europea, porque efectivamente Europa se va formando como el núcleo y el eje de la evolución humana en general, la evolución humana hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este libro, La hegemonía española y comienzo de la guerra europea, que además no solo está lo que hizo España en relación en fin, con su historial naval, con sus descubrimientos, etcétera, sino también lo que representó en Europa. En Europa, España significó la contención de la expansión otomana. Es decir, España salvó a Europa del expansionismo otomano, ¿no? Que verdaderamente era peligrosísimo, ¿no? De todos los enemigos que tuvo España en el siglo XVI y XVII, sobre todo el XVI, el más peligroso fue indudablemente el de los turcos. Los turcos causaron a los españoles derrotas muy, muy dolorosas, ¿no? Hasta Lepanto, ¿no? Y eso, ya digo, España, aparte de lo que hizo, pues salvó a Europa de este expansionismo islámico, ¿no? Y salvó al catolicismo de la expansión protestante. Eso en el libro expongo un poco en qué consistió la polémica protestante-católica, que ahora no lo vamos a desarrollar. Y es decir, podemos decir estas 3 cosas. España salva a Europa, salva al catolicismo y emprende una época histórica en la historia de la humanidad, que es el descubrimiento del mundo. No es simplemente el descubrimiento de América, sino del mundo como tal. Portugal tiene su mérito también, pero vamos, quien cruza el Atlántico y quien cruza el Pacífico son barcos españoles. Y en esta situación, pues he escrito esta trilogía. Lo primero, una aproximación a la historia de Europa. Otra, la hegemonía española y comienzo de la era europea. Y la tercera es la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Porque la Segunda Guerra Mundial significa el fin de Europa como el eje y el núcleo de
del desarrollo de la humanidad, ¿no? Ahora estamos en otra época histórica. Evidentemente no podemos hacer pronósticos, pero ya no es lo mismo. Es decir, Europa ya no es lo que era, y lo estamos viendo en relación con la guerra de Ucrania. Quiero decir también otra cuestión, otra cosa en relación con el europeísmo español. O sea, cuando se plantea lo que esta gente llama entrar en Europa, lo cual ya en sí mismo ya revela lo que son esta gente. España siempre ha estado en Europa, ¿no? Con sus particularidades, pero es que los países europeos tienen todos muchas particularidades, cada una en relación con los demás. Pues España llega a... o sea, lo que es Europa occidental no se debe nada a sí misma. Es decir, se lo debe todo al ejército norteamericano, el ejército useño, e indirectamente al ejército soviético, que fueron los que liberaron al continente del nazismo. Debe también Europa occidental al ejército useño, pues el mantenerse frente al expansionismo soviético. España no le debe nada. Le debe además Europa occidental el comienzo de su prosperidad al Plan Marshall. España se reconstruyó con sus propias fuerzas y se reconstruyó bien, porque, claro, otro de los temas falsos de toda esta historiografía es que los años 40 fueron horribles, los años 50, hasta que no llega los años 60 con la expansión económica. España era un desastre, ¿no? No lo era. O sea, realmente España mejora a la República con mucho ya en los años 40. Yo he expuesto una serie de datos aceptados generalmente, datos estadísticos que lo demuestran. Pero España, es decir, tiene una autoridad moral superior a la del resto de Europa occidental. Va a hacer su democracia partiendo de sí misma, sin bombardeos de la aviación useña o inglesa, como el resto, y por su propia evolución. Y ya digo, no como el resto de Europa occidental, en la cual, digamos que la colaboración con los nazis fue muy superior a la resistencia a los nazis también. O sea, todo eso se lo deben a otros, nosotros no. Sin embargo, nuestros políticos iban a Europa, la Unión Europea, entonces era el Mercado Común o la Comunidad Económica Europea. Llegan allí en plan mendicante, como diciendo, a ver, aquello de a ver si nos salvan de algo, que no se sabe qué. Bueno, pues estas son algunas reflexiones que hago sobre este tema, y yo creo que a partir de ahí podíamos plantear preguntas y en fin, eso creo que a partir o sea, la respuesta a las preguntas que surjan pues es muchas veces más interesante que la propia exposición. Muy bien. Pues muchas gracias por esta exposición, que creo que efectivamente lo que nos da pie es a abrir el diálogo, abrir el debate y abrir el abanico de opiniones. Desde luego nos ha hecho un barrido importante sobre la historia de los últimos años de nuestra patria, y creo que nos ayudará mucho a poder reflexionar y a poder saber. Voy a permitirme, como coordinador de la tertulia, pues ser el primero. Bueno, ha tocado usted en una de las cosas que nos ha hablado, ha tocado los años 40, ¿no? La posguerra. A mí me Sí. gustaría saber, en primer lugar, se me ocurre una pregunta, si conoce usted el libro de Miguel Platón, recientemente publicado, sobre la represión en la posguerra, el estudio que ha hecho Platón, que es un periodista antiguo, sobre la trascendencia o la magnitud de la represión en la posguerra, en la que viene a poner en buena medida las cosas en su sitio. Este hombre ha hecho una labor de archivo, parece ser que bastante importante. Y dale, ¿qué importancia le da usted, y sé que lo ha tratado también en alguno de sus libros, al periodo de la posguerra, y la verdad o no verdad en este contexto de la manipulación de la historia en el que transcurre la tertulia?
Bueno, ese libro es muy importante porque es la primera vez que se estudia la represión de la posguerra a partir de los archivos. Hasta entonces, lo que ha hecho la izquierda es pura propaganda aceptada por la derecha, por el PP. Y esto es importante en un doble sentido. Primero, la falsificación de la represión. La represión fue una represión fundamentalmente legal y fue muy inferior. Vamos, estos hablan siempre de 100.000, 200.000, el número que le da la gana de fusilados después de la guerra. El número real es en torno a 15.000. Fueron fusilados además con bastantes garantías judiciales, muchas más que las, por supuesto, que las de los llamados tribunales populares de la izquierda. Y en fin, hubo además hubo unas 30.000 penas de muerte y conmutadas aproximadamente la mitad. Esto fue. Claro, esto que ha provocado en la izquierda, en toda esta gente, pues un rechazo total, pero no pueden demostrar otra cosa. Yo, vamos, si uno analiza brevemente todas estas cifras que dan sobre las fosas, los muertos, etcétera, pues a poco que no analice ve que no tiene pies ni cabeza, porque que si España tiene casi tantas fosas como Camboya y historietas de estas, ¿no? Es fácil ver que no es así. Llevan 20 años con esto de las fosas, investigando y tal. Creo que han investigado en total unas 800, ellos dicen que hay, no sé si 2.000 y pico. Y suponiendo que las víctimas fueron las que ellos dicen, saldría una media hora, no, mismo no lo tengo en la cabeza, pero vamos, lo he expuesto en mi blog, Más España y Más Democracia. Y claro, daría una media de víctimas por fosa de unos 60 o 70 o algo así. Y en realidad no pasan de 5 o 6 por fosa. Aparte de que no son... o sea, a esta gente hay que decir ante todo, esta gente miente. Es decir, hay que considerar que lo que dicen es falso mientras no se demuestre lo contrario. A veces se demuestra, pero rara vez. En general es falso. Esto es un aspecto, ya digo, importante porque tiene una importancia emocional política muy, muy importante. Es decir, el franquismo fue un régimen parecido a los nazis, asesino en masa, etcétera, etcétera. Cuando los verdaderos asesinos en masa fueron ellos. Y tiene además otro aspecto que ya me gusta un poco menos, y es la falsificación del sentido de la guerra civil. Que tanto precisamente el PP se dedica a... O sea, ha sacado una historia de la guerra que no es una historia para nada. Según ella, pues digamos que unos cuantos locos de derecha o de izquierda, pues se dedicaron a asesinarse entre ellos y arrastraron al resto de la población, ¿no?, a la guerra. Esta es la posición que vemos constantemente, es la posición que deriva de la condena de Aznar al 18 de julio y es la posición que mantiene desde Pedro J. hasta, bueno, muchos historiadores de derecha. Incluso está un poco en el propio libro de Platón, está un poco, no claramente expuesta, pero viene a decir algo así. Bueno, la guerra se hizo por una... En primer lugar, lo que nos importa de la guerra es cómo se llegó a ella y en segundo lugar, qué defendía cada bando. Y esto es lo que se trata de borrar sistemáticamente. ¿Cómo se llegó a ella? Se llegó a ella por la destrucción de la legalidad republicana por el Frente Popular. Primero por la insurrección del 34, que dejó a la República malherida, luego por la falsificación de las elecciones del 36, que ya fue un golpe de Estado que acabó con la legalidad republicana. La legalidad es muy importante porque, claro, no se reflexiona muchas veces sobre una evidencia, y es que en todas las sociedades pues hay intereses distintos y contrarios, hay sentimientos distintos y contrarios, hay personalismos contrarios, en fin, eso en todas las sociedades humanas. Entonces, la manera de que estas oposiciones naturales, ya digo, no deriven a una guerra de todos contra todos, a una lucha generalizada, pues es la legalidad, son las leyes las que impiden que no nos matemos unos a otros. Ahora, si esta legalidad cae por tierra, como cayó entonces, primero violentamente y después por una falsificación electoral, pues no queda más remedio que la guerra. Es decir, o la parte que está en ese momento en inferioridad
se somete y es tiranizada y esclavizada, o se rebela. Afortunadamente, se rebeló. Y además ganó a pesar de partir de una situación de absoluta inferioridad. Esto es lo que hay que decir. Y luego, ¿qué es lo que se ventilaba en la guerra? El Frente Popular era una alianza de sovietizantes y separatistas. Querían disgregar a España o destruir su cultura y su tradición y su historia. Sustituirla por un estilo soviético, por un régimen soviético. Esto es lo que se ventilaba en la guerra. Y afortunadamente ganaron los que defendían la unidad nacional y los que defendían la continuidad de la cultura española, básicamente cristiana, como la del resto de Europa, ¿no? Y esto es. Y no se puede desvirtuar diciendo, es que todos mataron, es que en una guerra todos matan. Las guerras son así. Ahora, ¿cómo se llegó a ella? Insisto. ¿Y qué se ventilaba en ella? ¿Qué defendía cada bando? Esto es lo que realmente nos importa sobre la guerra civil o sobre cualquier guerra. Y eso no queda del todo claro en el libro de Platón, aunque lo que se queda así absolutamente claro es que todas estas historias que nos cuentan la izquierda sobre los 200.000, los 100.000, los 85.000, cada uno dice lo que le da la gana, pues que es una falsedad radical, como casi todo lo que dicen. Muchas gracias. Pablo, tienes la palabra. De acuerdo. Buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí, quería, usted que parte de su obra la ha dedicado a desmontar los mitos de la historia reciente de España, como los mitos de la guerra civil o los mitos del franquismo. ¿Qué consideración usted tiene de la transición? ¿No considera también que es un evento mitificado? Por ejemplo, o un conjunto de mitos como el de la ley a la ley, que el profesor Sigfredo Illers eh, eh, desmontó en numerosas ocasiones, el profesor de Derecho de la Universidad Complutense, o también dejó en muy mal lugar en su libro Adolfo Suárez, Historia de una ambición, Gregorio Morán, sobre los personajes o personas que fueron protagonistas de la transición, o ahora que se han desclasificado también hace poco papeles de la CIA estadounidense. Sabemos que Juan Carlos I estuvo todo el rato al servicio de la CIA norteamericana para conservar el poder y la corona, y entre otras cosas le entregó el Sáhara a Marruecos. Entonces, este mito de la transición como una novela rosa, ¿qué consideración tiene usted? Bueno, vamos a ver. La transición era inevitable porque el franquismo estaba agotado. Es decir, en el franquismo sus 4 partidos estaban a la greña unos con otros y cada uno de ellos estaba dividido en varios grupos que a su vez se llevaban mal. Aquello no tenía futuro ninguno. La única solución era una transición que no repitiera las convulsiones de la República. Y esto fue lo que diseñó Torcuato Fernández Miranda. Fernández Miranda fue el que vio claro que lo único que se podía salvar era la legitimidad histórica del franquismo. Y eso es lo que hizo en el proceso, que primero fue en las Cortes y después sobre todo en el referéndum de diciembre de 1976, que todo el mundo quiere olvidar, pero que es fundamental, porque significó que democráticamente, por una enorme mayoría, la gente decidió pasar a la democracia sin deslegitimar al franquismo. De la ley a la ley. Era lo único que se podía salvar. Y esto fue, Fernández Miranda fue el que verdaderamente vio las cosas y lo hizo bien. En cuanto a Suárez, Suárez era un cantamañanas en gran medida, políticamente. Era un señor que no tenía una cultura, no se jactaba él mismo de no haber leído casi nada en su vida. Juan Carlos se parecía mucho a él. Y ahí se empezó a crear ya una desvirtuación de la propia transición. Torcuato fue relegado inmediatamente después del referéndum, que es un referéndum crucial y fundamental, pero que se quiere olvidar. Bueno, pues ese referéndum, ya digo, empezó a ser traicionado por Suárez, también por Juan Carlos.
En cuanto a que Juan Carlos era un espía de la CIA, pues es una tontería. Juan Carlos colaboró con la embajada norteamericana, evidentemente, no tenía otra opción. Y, por supuesto, su conducta no fue ejemplar, no fue ejemplar, pero de decir que era un espía de la CIA pues, es ridículo, o sea, degradar la situación a algo que no es así. Él simplemente colaboró con la embajada useña. Para Estados Unidos, España era un punto muy importante, porque era la retaguardia de todo el dispositivo defensivo frente a la Unión Soviética. La retaguardia junto con Inglaterra, ¿no? Y lo último que quería USA, lo último que quería Kissinger, lo último que querían ellos, era que aquí hubiera grandes pollones. En cuanto al Sáhara, pasó una cosa indecente, pero es difícil imaginar otra salida, a no ser la guerra con Marruecos, ¿no? Claro, eso tampoco le interesaba a USA. España hubiera una descomposición, hubiera un caos, o que hubiera una guerra de ese tipo, porque Marruecos para USA era un aliado importante. Y allí la posibilidad de que Marruecos quedara, digamos, rodeado por tierra por Argelia, que era lo que planteaba el Polisario, por ejemplo, pues España no tenía ningún aliado en ese momento. Todos querían echarlo de allí. Los mauritanos, los marroquíes, los argelinos, el Polisario. En cuanto a Estados Unidos, pues si España estuviera en condiciones de garantizar que la estabilidad del Sáhara español, pues posiblemente lo hubieran apoyado. Pero España no estaba en condiciones de eso. Pero hay que ver los intereses de Estados Unidos, que eran esos, que no hubiera una desestabilización en la zona. Y claro, con una España que estaba en una situación por la agonía de Franco, una situación tan difícil de prever lo que iba a salir, pues optó por lo del Sáhara. Y el rey se parecía mucho a Suárez. Desgraciadamente hemos tenido mala suerte con nuestros políticos. Tanto el rey como la monarquía viene del franquismo, y eso es un tanto a su favor, viene del franquismo, y también la UCD, pero adoptaron un punto de vista de olvidar la historia. Porque eso les hacía débiles, hacía que la izquierda pudiera tomar el protagonismo y avanzar sobre eso, ¿no? España, digo, esta derecha, que desgraciadamente sigue siendo así, ha empeorado incluso en algunos aspectos, ¿no? Ya digo lo del 18, la condena el 18 de julio, pues, pues, pues es lo que hay. O sea, Franco trató de que Juan Carlos fuera un rey patriota y serio y tal, pero nunca sabes. Además, hay casi una norma en la historia, y es que el sucesor traiciona al que le ha nombrado. Esto pasa constantemente. No se puede prever lo que va a pasar. Pero si usted dice que la transición que diseñó Torcuato fue legal, con la frase esa famosa de la ley a la ley, porque Juan Carlos I, que fue jefe del Estado durante unos 40 años aproximadamente, nunca juró la Constitución española? No, claro, pero es que no tenía por qué hacerlo, dado como la situación es que la Constitución, él no tenía por qué jurar la Constitución. ¿Por qué? Pues porque la Constitución lo que hizo, porque la monarquía se suele presentar que está fundamentada actual en la Constitución. No, señor, la Constitución lo que hizo fue refrendar la decisión de Franco, que rompía la continuidad dinástica. La rompía de una manera muy, muy adecuada. Desgraciadamente, pues Juan Carlos pues era un tipo pues muy poco culto, poco responsable, aunque tenía algunas ideas claras, pero poco responsable en general. Y bueno, así ha hecho más daño él a la monarquía que un poco que sus enemigos, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Muy bien, continuamos con las preguntas. Ya si quieres volver a intervenir, ya vuelve a levantar la mano, Pablo. Vamos a ver, nos pregunta a través del chat nuestro amigo Chema lo siguiente. ¿Qué es lo que hace que un partido casi inexistente durante el franquismo como el PSOE
experimente ese crecimiento y adquiera ese protagonismo durante la transición. Los marcos de la socialdemocracia alemana, el dar empleo a través de cargos a muchos desempleados, o los planes de la CIA, que llenaba un vacío, nos Yo creo que sugiere estas posibles preguntas. la CIA tuvo muy poca importancia en la transición y en todo eso. Por supuesto, estaba a favor de la democratización de España, pero tenía una idea muy pobre de lo que era España y de lo que había sido el franquismo y de todo lo demás, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? No, bueno, ¿qué es lo que hace? No, realmente lo que esboza Chema en su pregunta son unas posibles respuestas, pero realmente su pregunta concreta, ¿qué cree usted, don Pío, qué es lo que hace que un partido casi inexistente durante el franquismo como el PSOE experimente el crecimiento y adquiera el protagonismo que tuvo durante la transición? Pues lo hacen, en mi opinión, dos cosas. Primero, el olvido de la historia por todo el mundo. Es decir, el propio franquismo en su propaganda atacaba sobre todo a los comunistas. Y con eso, como el PSOE apenas le molestó, pues apenas lo trató. La historia real del PSOE, lo que había significado el PSOE para la guerra civil y para lo que había sido España la República, eso estaba olvidado. Y por lo tanto el PSOE podía presentarse como el partido de los 100 años de honradez y firmeza y de todo lo que le diera la gana. Pero aparte de eso, claro está, tuvo el apoyo primero del propio franquismo que evidentemente facilitó, estaba interesado en que, ya desde Carrero Blanco, estaba interesado en que el PSOE fuera la alternativa en contra de los comunistas. Por eso les facilitó todos los movimientos para el Congreso de Suresnes y todo esto, ¿no? Pero aparte de eso, el PSOE recibió una ayuda enorme de todas partes, sobre todo de Alemania, ayuda económica, sobre todo de Alemania, incluso de la extrema derecha alemana, de Flick. Recordemos que ganado como criminal de guerra, etcétera, ¿no? Y este lo explicó muy bien cuando le preguntó Carrillo. Dice, bueno, pues usted es hijo al enviado, al encargado del grupo Flick, ¿no? Usted es encargado, es hijo de von Brauchitsch, que fue jefe del Estado Mayor de Hitler, y Flick fue condenado en Nuremberg, ¿no? Entonces, ¿cómo es que apoyaban ustedes al PSOE? Y este dijo, porque lo que se trataba era de cerrar el paso a los comunistas. Los comunistas eran la única oposición real. No era muy fuerte, pero era la única oposición fuerte y organizada y disciplinada. Entonces, pues todo este conjunto de cosas, cerrar el paso a los comunistas, que aparecían como el verdadero peligro, crear una oposición socialdemócrata que no fuera, porque se suponía que el Partido Socialista ya no era el partido marxista y sovietizante que había sido en la guerra, y el apoyo material de todo el mundo. O sea, el PSOE tuvo el apoyo de todo el mundo, de USA, de Inglaterra, de Alemania, apoyo de Venezuela, apoyo en unos casos fue con dinero, en otros casos fue apoyo moral o apoyo político, y del propio franquismo, que veía en él para una evolución, para una transición, porque la transición ya se planteaba, ya la planteaba Carrero. Carrero incluso pensaba tratar con comunistas que no hubieran hecho la guerra, con Tamames en concreto, ¿no? Es decir, porque veían que el franquismo ya estaba en la ruina, no tenía futuro, ¿no? Entonces había que hacer una transformación que no fuera catastrófica, que no fuera convulsa como la de la República. Y esto se consiguió, lo consiguió sobre todo Torcuato. Y, en fin, mucha gente dice, bueno, pero es que se planteó la ruptura contra la reforma. La ruptura era legitimar el nuevo régimen democrático en el Frente Popular, lo que llamaban la República. Y la reforma era a partir del franquismo. Se impuso la reforma porque era lo que quería la gente y se demostró en el referéndum. Ahora muchos dicen, claro, pero se reforma lo que se quiere conservar. Y el franquismo no se conservó. Claro, el franquismo no se podía conservar. ¿Pero qué se conservó? Su legitimidad. Una legitimidad a la que renunció la derecha poco después. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así estamos ahora. Volviendo a un aspecto de cuando
O sea, la ley de memoria histórica, la ley de memoria que llaman democrática, o sea, antidemocrática, es una consecuencia de la condena del 18 de julio por Aznar. A partir de ahí ya el campo estaba completamente abierto. Y en gran parte eso vino de mis libros, creo que, porque sobre todo tuvieron mucha importancia, cosa que nadie, quiero decir, mucha difusión, cosa que nadie creía en aquel momento. Y vieron de pronto estos que, coño, que aquel éxito fundamental de la historia, pues que estaba en cuestión. Y bueno, no hay más que ver las reacciones que hubo a él. Inmediatamente, Toussaint, que era un democristiano, Toussaint, pues desde el país no trató de rebatir lo que yo decía, trató de decir que no se podía permitir que se escribieran estas cosas. Este libro se tradujo al francés 20 años después, que ya es decir, y suscitó una polémica exactamente igual. ¿Cómo es que se permite publicar estas cosas? ¿Cómo es que se permite que en Le Figaro se hable de este libro, ¿no? Porque la chica que me entrevistó de Le Figaro, pues lo puso en Twitter, me parece, sí, y con más de 1,5 millones de visitas, ¿no? Entonces, eso es lo que les horroriza, que su falsificación de la historia llegue a eso. Y otro pequeño punto que quiero decir también es que uno de los grandes problemas de la transición fue la creciente colaboración con los separatismos, que no aparecían entonces como separatismos, entendámonos, aparecían como autonomismos, se conformaban con una autonomía como la de la República, se les dio una autonomía mucho más amplia que la de la República, y además en la Constitución, uno de sus enormes defectos, tiene algunos muy grandes, otros no, en fin, es lo que hay y es lo que hay que defender, pero claro, crea una ambigüedad muy peligrosa. Y es que o sea, la división entre las competencias del Estado y las autonomías no está bien dibujada. Y además, las autonomías pueden expandirse indefinidamente. Bueno, ¿de dónde viene esto? No viene de la izquierda, viene de los democristianos. Resulta que la UCD toma un carácter democristiano rápidamente, un poco socialdemócrata también, pero sobre todo democristiano, porque la UCD se hace con la falange, básicamente, con el movimiento, pero el movimiento, como ya no tenía fuerza ideológica, pues eso lo tomó la democracia cristiana, que eran 4 gatos. Pero resulta que los separatistas también son democristianos. Arzallus era democristiano, Pujol, democristiano, y sus partidos, democristianos. O sea que debieron de creer que, bueno, que aquí todo el monte era orégano, que entre nosotros nos vamos a entender perfectamente, y de ahí viene una gran parte de los males. Y observo que casi ningún historiador lo señala. Y es una cuestión fundamental. Muy bien, continuamos con el diálogo. Tiene la palabra Antonio Flores. Oye, si te parece, hay una pregunta anterior a la de Chema en el chat. Yo cedo gusto al micrófono, Luego, si te parece. Sí, una de no, Pedro Chomé. tú interven tú y ahora le Bueno, doy entrada. bien. Pues, don Pío, primero muchas gracias por su estupenda intervención. Y luego una pregunta para mí muy preocupante. Creo que el tema de la historia, la tergiversación de la historia, se traduce sobre todo en consecuencias para el futuro, ¿no? Aparte de para la propia interpretación de cómo somos, ¿no? Hace unos días, en una reunión similar a esta, una amiga comentó que su hija, estudiante de enseñanza media, había recibido la instrucción de su profesora de no decir la palabra reconquista, que si le preguntaban en algún examen, en alguna tutoría por la Edad Media, dijera la conquista cristiana. Entonces, mi pregunta es, y mi preocupación, y quería saber su opinión sobre esto, es si las consecuencias que va a tener para nuestro futuro que esa tergiversación de la historia que usted nos ha explicado también esté penetrando de forma radical en la enseñanza de nuestros hijos y de nuestros nietos. Bueno, llevan años en eso, porque al negar la reconquista niegan la realidad histórica de España. He escrito un libro, La Reconquista y, no sé, La Reconquista y España o algo así, que claro, la reconquista es un hecho.
sea, España no es un país musulmán, no es un país del norte de África, es un país cristiano y europeo. Todavía lo sigue siendo, ¿no? A pesar de, en fin, el cristianismo está en crisis, bueno, el catolicismo, etcétera, pero lo sigue siendo mayoritariamente o lo ha sido hasta ahora mismo. Y eso es la Reconquista. La Reconquista es la inversión, o sea, lo contrario de la invasión musulmana, que además se impone y tradicionalmente no se llamaba Reconquista porque es otro argumento idiota que emplean estos profesores. La Universidad Española está degradadísima en el aspecto historiográfico, ¿no? Creo que ya lo he mencionado. Es un, en fin, no hay por dónde cogerla, ¿no? He escrito un libro, Galería de Charlatanes, o sea, enfocando a unos 40 o 50 de estos profesores de universidad es desastroso, ¿no? Y entonces, esto es un gran peligro porque de lo que se trata es de negar la realidad histórica de España. Si se niega esa realidad, pues se puede cambiar de cualquier manera, no hay problema. Es un poco como estos señores de 2 metros y musculosos que dicen que son mujeres, ¿no? Pues, se está llegando a esta situación en el aspecto historiográfico. La Reconquista es una realidad y la Reconquista muchos dicen que es cuando se forma España. Bueno, España se forma con los visigodos a partir de Leovigildo. Leovigildo hay ya o sea, hasta entonces los visigodos era un grupo extraño a la sociedad, pero en aquel momento, digamos, Leovigildo se plantea lo que es propiamente una nación. Una nación es una comunidad cultural considerablemente homogénea, ¿no? Que en España es un resultado de la romanización, pero con Roma no tenía Estado, el Estado era Roma, claro. Pero con Leovigildo se plantea un Estado sobre la base, no sobre la base visigoda, sino sobre la base de una comunidad cultural, que luego se completa con Recaredo. Bueno, pues esto es la principal herencia del mundo visigodo. Y gracias a esto hubo una resistencia a la conquista musulmana, que por ejemplo no lo hubo en el norte de África. ¿Por qué en el norte de África no sí, han seguido siendo musulmanes mientras que en España no? Pues porque había un precedente que eran los visigodos, ¿no? El reino visigodo de Toledo. Bueno, pues la Reconquista es eso. O sea, he explicado un poco todas estas cuestiones en este libro, en fin, lo puedo recomendar a quien lo quiera ver y creo que le interesará. Y es una parte más, todo esto, bueno, por cierto, cuando hablábamos de Ortega y la historia anormal de España, pues negaba que hubiera habido reconquista. ¿Por qué? Porque duró 8 siglos. Bueno, duró 8 siglos porque partía de una situación mínima, porque durante la mayor parte del tiempo la fuerza económica y militar principal la tenían los musulmanes, y porque además hay otro hecho muy interesante históricamente, y es que allí donde se han impuesto los musulmanes, se han quedado. Es decir, hubo un enorme esfuerzo de los cristianos por evangelizar, por ejemplo, a los vikingos, a los magiares, y eso, y se lo consiguieron. Pero los musulmanes no. Eso no se ha conseguido casi nunca. España es uno de los poquísimos lugares en que se puede decir que los musulmanes fueron vencidos y volvió el cristianismo a aquellos territorios. Eso no pasó ni en Oriente Próximo, ni en el norte de África, ni en casi ningún otro lugar. Eso es la Reconquista. O sea, nosotros hablamos español, no hablamos árabe. Nosotros, la religión de base y de la cultura española es cristiana, no es musulmana. La gente, esos profesores que dicen eso, hay que decirle, bueno, porque además se plantea como que los musulmanes eran el elemento más culto, los musulmanes y los judíos. Los malos eran los cristianos, es decir, los españoles. No es una lucha entre cristianos y musulmanes, sino entre españoles, o entre España y al-Ándalus, entre españoles y andalusíes. Porque cristianos había en toda Europa, en la mayor parte de Europa, pero esto era una cosa típicamente española, puramente española, no tan europea. Pues sí, la Reconquista es fundamental. ¿Y qué es lo que se busca con la negación de la Reconquista? Falsificando de una manera radical la historia. Se persigue destruir la nación española, en definitiva.
Continuamos, muy bien, muchas gracias. Voy a pasar ahora a una pregunta realizada a través del chat y luego le paso la palabra a Óscar Rodríguez. A través del chat, Pedro Chomé pregunta, ¿qué puede ser peor, la tergiversación interesada que hace el PSOE o la ausencia de contraste por la derecha? Creo que se refiere a todos los temas relacionados con la memoria histórica. ¿Qué es Hombre, peor? Lo que se falsifica por parte de la izquierda o la ausencia de contraste por la derecha. hombre, es peor la derecha, indudablemente. Es peor en todos los sentidos, también en el sentido democrático. Una democracia no puede funcionar si no hay una oposición real. Pero en España la oposición ha desaparecido desde hace muchos años. O sea, el PP es un auxiliar del PSOE y de los separatistas, ¿eh? Es un auxiliar. O sea, en todos los aspectos básicos de la política están de acuerdo. Y generalmente la iniciativa la llevan la izquierda, lo lleva el PSOE. Sea la memoria histórica, sea la llamada memoria histórica, claro, que el PP la ha aceptado por completo y además la ha aplicado muchas veces con entusiasmo, por ejemplo en Galicia, ya que estamos hablando de esto, sea la idea, la ideología de género, LGTBI, la entrega de soberanía a unas burocracias poco democráticas de Bruselas, sea la amistad con Marruecos. Es nuestro enemigo que no que lo disimula, quiere apoderarse de Ceuta y Melilla, entre otras cosas, y ya se ha apoderado del Sahara, ¿no? Y en todo eso coinciden en todo lo que es la política esencial, coinciden eh, qué sé yo, en todas estas ideologías que han venido y que están realmente estupidizando a la sociedad. Pues bien, esto es uno de los graves defectos de nuestra democracia, el carecer de oposición. Bueno, ahora ha salido una o dos y todos están tratando de hundirla como sea, por los medios de masas, por los partidos, por la tergiversación sistemática. ¿Y por qué? Pues porque lo ven como un peligro. Muchas gracias. Tiene la palabra Óscar Rodríguez, cuando quieras, por favor. Buenas tardes. Quería agradecer al señor Pío Moa por su maravillosa disertación y sobre todo por su honradez intelectual. Cuando usted ha hablado hay una frase que dicen que dijo Franco, que era que lo malo que tenía España es que existía la anti-España. A mí eso nunca me pareció, o me pareció una tontería, pero con el paso del tiempo y habiendo leído un poquito, me voy dando cuenta que efectivamente existe la anti-España y que, más allá de lo que usted decía, ¿no cree que hunde sus raíces un poco incluso antes que el desastre del 98, sino incluso con todo el tema de los afrancesados? Porque parece que a partir de ahí ya la izquierda o los liberales radicales de la época, lo que se podría llamar protoizquierda, de repente toma una posición negacionista acepta la leyenda negra y estamos en esta anti-España que parece que está por encima de la España ahora mismo, en la que todo el mundo se suma con alegría y donde mm, parece que el enemigo a batir es España y su historia a lo largo de los siglos. Lo que pasa que, como decía Bismarck, esto parece indestructible porque todos estamos aquí haciendo ejercicios para intentar destruirla. Muchas gracias. Bueno, todos los países tienen sus antis, ¿no? Evidentemente, exteriores y también interiores. En España ya se ve, en Quevedo ya defiende a España frente a los ataques que recibe no solo desde fuera, sino desde dentro. Y eso se resume ciertamente en la leyenda negra. La leyenda negra vamos, es algo que se mantiene a lo largo de los siglos. La inventó realmente un fraile español, Bartolomé de las Casas, un fraile perturbado, evidentemente perturbado. Y eso fue aprovechado por todos los enemigos, por los protestantes, por Francia, en fin, por Inglaterra. Y ha tenido siempre cierta influencia interior en España. Pero mi opinión es que lo que ahora vemos desciende fundamentalmente del 98. O sea, el 98 fue visto por los anglosajones como una prueba de la superioridad
de los anglosajones sobre los decadentes latinos. Y aquí en España, a pesar de que los daños económicos fueron muy escasos, los daños morales fueron enormes. Y fueron toda esta teoría de que España tiene una historia mala, una historia retrógrada, una historia, en fin, que eso además tiene que ver también con la masonería. Es decir, la masonería, como decía Franco también, pues ha sido un gran auxiliar de Inglaterra, de la política inglesa. Y la masonería española ha sido también un gran auxiliar de la política inglesa. Bueno, pues estas cosas son así. Ahora, el problema es cómo siempre hay que decir las cosas. Los ingleses no tienen por qué defender nuestros intereses, ¿no? Ni los franceses ni nadie. Nosotros tenemos que defenderlos. Desgraciadamente, en ese aspecto ha habido una tendencia fuerte contra la propia España, que actualmente está ya en la República fue muy fuerte y actualmente está también muy fuerte, ¿no? Quiero decir que en la República también pasaba algo que parece pasar ahora, y es que el patriotismo español casi había desaparecido. Parecía que era cosa de cuatro carcas y cuatro gentes así, personas de poca influencia, ¿no? Y sin embargo, enseguida, cuando empezó la guerra, se demostró que el patriotismo era una fuerza tremenda en la que se apoyaron los franquistas. Se apoyaron, y quien primero lo vio fueron los comunistas, que no son nada patriotas, son internacionalistas proletarios, que además defendían ante todo a la Unión Soviética, pero inmediatamente vieron el problema y se declararon los más patriotas de todos. La guerra era una invasión como la invasión francesa de alemanes, italianos y moros, y España tenía que defenderse en una nueva guerra de independencia. Esto no cuajó porque evidentemente era falso, pero para que nos demos cuenta de que hay un fondo de patriotismo que efectivamente está adormecido por este ataque continuo a la idea de España y de la historia de España, pero que está ahí y yo creo que saldrá adelante. Una pregunta que tenemos a través del chat de Silvia Movellán. ¿Cuándo cree que dejamos que solo una parte contase nuestra historia completa durante tanto tiempo? ¿Cuánto, perdón? ¿Desde cuándo cree que dejamos que solo una parte contase parte de nuestra historia durante tanto tiempo? Bueno, aquí esto desde la transición ya se vio algo parecido. Como digo, la izquierda se montó su propio discurso histórico y la derecha trató de olvidar la realidad, de olvidar la historia, porque no le recordasen que venía del franquismo, en definitiva, ¿no? Y esto, pues, hubo una resistencia. Hay algunos historiadores de derechas muy buenos, los hermanos Salas Larrazábal, Martínez Bande, historiadores militares, está Ricardo de la Cierva y algunos otros más, pero fueron marginados sobre todo por la propia derecha. A la derecha no le interesaba que se dijera la verdad sobre el franquismo y sobre la guerra, no le interesaba porque inmediatamente, ya digo, Suárez, o sea, los que diseñaron la política entonces trataban de eso, de olvidarlo, porque ellos venían del franquismo y, y querían olvidarlo. Y eso pues dejaba el terreno libre a los otros y lo han aprovechado bien, a fondo. Ahora, han tenido que recurrir a leyes totalitarias. Cuando llega el año 2000 se puede decir que lo habían ganado todo, porque la derecha les estaba dando la razón. Y en 2002 ya le dieron la razón completamente. Claro, entonces aparecieron algunos libros que les alarmaron mucho y tuvieron que recurrir a una ley totalitaria, desenmascarándose lo que son, ¿no? Una ley contra las libertades, etcétera, ¿no? Pues yo creo que eso viene de ahí. La transición se pudo haber hecho mucho mejor, indudablemente. Sí, bastaría con que la derecha, vamos, los que hicieron la transición, dijeran, no, mire usted, el franquismo está legitimado históricamente. La democracia viene del franquismo y no de ustedes, y está legitimado democráticamente en el referéndum del 76. Hubiera bastado eso para que se hubieran evitado muchísimas derivas falsas como las que tenemos ahora. Muy bien, aunque no ha conseguido
levantar la mano a través de de la aplicación. Sé que Fernando Pérez Garijo quería intervenir porque me ha hecho reiteradas peticiones en ese sentido. Le paso la palabra a Fernando Pérez Garijo, luego Pablo, José Luis Saiz. Tenemos otra pregunta en el chat, otra también con la mano levantada. Os pido cierta brevedad. Fernando, cuando quieras. Sí, buenas tardes, don Pío, y muchas gracias por estar ahí y por su esfuerzo intelectual. Yo estoy muy preocupado, o sea, la situación actual, que ya viene de lejos y tal, pero para mí arrastra un lastre que hace difícil eh, el que nos recuperemos, la reversión de la situación actual, y es el prestigio moral de la izquierda. ¿A qué cree usted que se debe? Porque de su respuesta, de muchas de sus respuestas anteriores se deriva eso, que es que en España, entre la derecha y la gente que les vota a la derecha y la gente que les vota a la izquierda tiene un gran prestigio moral. Entonces, mientras que eso exista, aquí no hay tutía. Esto no va a cambiar jamás. Pero es que encima esto viene apoyado en el resto de la Europa y, bueno, digamos, de la cultura occidental. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, la izquierda siempre se ha proclamado representante del pueblo trabajador, de los pobres, etcétera, ¿no? Este es un mensaje que cala, y más en una sociedad de base católica, ¿no? El cristianismo, en definitiva, pues siempre ha destacado mucho la importancia de los pobres, vamos a decir. Usted recordará la teología de la liberación, de la teología del pobre, ¿no? Más o menos. Todo esto es demagogia porque, en el fondo, y como siempre ha ocurrido con el marxismo y con todos estos grupos, pues quienes más han sufrido sus teorías y sus prácticas han sido precisamente los pobres, los trabajadores. Han multiplicado la pobreza, ¿no? Esto históricamente es así, pero queda ese aspecto moral de decir, bueno, estos después de todo, pues no, como diríamos, defienden a los de abajo. Y eso a mucha gente, pues que muchos de ellos son de arriba, pues les parece muy bien. Esto en la transición vimos ya, sobre todo cuando el PSOE llegó al poder, vimos ya una transformación. De repente, aquellos defensores de los descamisados, que llegaron a emplear esa expresión peronista, ¿no? Pues, o sea, encontraron, o sea, un atractivo increíble en en la vida al estilo de los millonarios, ¿no? Empezando por Felipe González, ¿no? Pero muchísimos más. La cultura del pelotazo, etcétera, etcétera. Y esta es la realidad. ¿Y esto cómo se puede desbancar? Bueno, pues se puede desbancar mediante una labor muy persistente, porque claro, ellos acusan siempre a la derecha de que es el partido de los poderosos, de los ricos, de los estafadores, de los corruptos, etcétera, aunque ellos sean los más corruptos. Bueno, pues esto es cuestión de desenmascararlos una y otra vez, cosa que no se ha hecho. La izquierda llegó aquí ya en la transición con aquello de los 100 años de honradez y con su prestigio moral, y, y como la derecha lo que pensaba era que había que olvidar todo aquello y reconciliarnos, etcétera. El pueblo estaba reconciliado y lo que están consiguiendo es romper esa reconciliación. Y gran parte de ello se debe a esa hiperlegitimidad moral, como se suele decir. Pero que es fácilmente combatible si se combate de verdad, ¿no? Muchas gracias. Continuamos. Pregunta a través del chat Francisco Alcázar. Bueno, una pregunta que podría usted responder, pero no la veo muy en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Se apuntó el PSOE a la corriente europea de la llamada socialdemocracia? Pues sí y no. O sea, históricamente el PSOE no se unió a la Internacional Comunista, a la Comintern, pero mantuvo unas posiciones marxistas extremas
que no eran las propias de los partidos socialdemócratas entonces, de la Segunda Internacional. En la transición pasó una cosa muy curiosa, y es que el PSOE salió a la palestra en plan extremista. No reconocía la monarquía, no reconocía la bandera, no reconocía la economía de mercado, la economía autogestionaria, etcétera, etcétera. Mientras que el Partido Comunista reconocía todo eso. ¿Por qué? Porque temía que quedase ilegalizado. Y entonces que el resultado de sus años de lucha contra el franquismo, que trajo consigo muchos sacrificios y dificultades y riesgos, pues que eso se lo llevara tranquilamente los del PSOE, que no habían dado un palo al agua. Bueno, el PSOE empezó así, sobre todo para quitarle fuerza a los comunistas, fuerza de base. Pero llegó un momento en que abandonó el marxismo, bueno, hasta cierto punto. Abandonó el marxismo, pero lo sustituyó por una ideología, pues, la ideología del pelotazo, en definitiva, no fue otra cosa. Y desde entonces, pues el PSOE ha sido la plaga, a pesar de que abandonara el marxismo en principio, la teoría de la dictadura del proletariado y todas aquellas cosas, pues ha sido una plaga, primero, de corrupción. O sea, la corrupción se ha convertido en uno de su seña de identidad más típica, ¿no? Y contra la democracia. O sea, desde que llega al poder, el PSOE está atacando la democracia, los fundamentos de la democracia, contra el poder judicial, que esto es fundamental porque sin una independencia del poder judicial, cuando decimos que la libertad es imposible. Y estas las han estado socavando. Y el problema es que la derecha se ha prestado a eso. O sea, vamos a repartirnos el poder judicial, vamos a repartirnoslo todo. Bueno, pues esa es la socialdemocracia del PSOE. Hoy día la socialdemocracia es una teoría que, como casi todas, una ideología que está muy desdibujada. No se sabe muy bien lo que es. O sea, los socialistas siempre han estado en contra, por ejemplo, del homosexismo, pero se han vuelto unos apóstoles de la homosexualidad. Siempre han sido unos grandes partidarios de la industrialización, porque la industrialización creaba proletariado y además era lo que creaba riqueza en cualquier país. Actualmente están en plan ultraecologista. En fin, estamos en una época en que todo se está diluyendo sin que esté tomando una forma muy concreta. Se puede llamar socialdemocracia si se quiere, bien, otros llaman de marxismo cultural. En gran parte es una mezcla de marxismo y liberalismo. Ya digo, es una situación un poco equívoca la que hoy estamos viviendo en todo Occidente. Le paso la palabra a nuestro amigo Pablo. Pablo, de todas maneras, ¿vas a incidir en alguna de las preguntas anteriores o es una pregunta nueva? Lo digo por Bueno, cómo hay lista de espera. es una punta de lo que él ha hecho, que ha comentado que la legitimidad de la monarquía viene del franquismo y por tanto Juan Carlos I estaba legitimado desde el franquismo. Pero una cosa que se nos ha explicado y se escenificó fue que Juan Carlos llegó a ser rey porque su padre abdicó en su persona y se significó aquello y lo han y es lo que, digámoslo así, desde los últimos años se ha querido vender desde donde Vale, venía su muy bien. legitimidad. Pues a ver qué opina don Pío sobre el tema. Muchas gracias, Pablo. Don Juan abdicó porque no le quedó más remedio. Eso es hacer de necesidad virtud, lo que suele decir. O sea, Juan Carlos vino porque Franco lo decidió y la Constitución lo ratificó. No es que de repente la Constitución crease esa legitimidad, lo ratificó la decisión de Franco. Esta es la realidad histórica. Y don Juan, pues que estaba cabreadísimo, lógicamente, pues pasó eso. Hay una cuestión en la monarquía que es un poco la renuncia a sus raíces franquistas, como digo, que es un peligro. O sea, don Juan, uno de los problemas que tenía don Juan, aparte de sus maniobras al terminar la Segunda Guerra Mundial contra el franquismo, unas maniobras que tenían hasta aspectos de alta traición, pues es que era un rey formado en Inglaterra, en la Armada inglesa. La Armada de Gibraltar, para nosotros Inglaterra es Gibraltar, en definitiva, porque Gibraltar define nuestra posición real internacional.
no se quiere hablar de eso, pero esa es la... Entonces, Franco procuró que Juan Carlos, procuró y consiguió que Juan Carlos se educara en España, que se educara un poco a la manera de la educación franquista, etcétera. Pero ya digo, él no podía prever lo que iba a pasar. No podía prever que Juan Carlos se fuera por otros derroteros. No antifranquista realmente, pero al final lo debilitaba y dejaba que el antifranquismo, que es también anti-España, ¿no? Pues que cundiera, que es lo que ha pasado. No, o sea, don Juan, don Juan abdicó pues porque no tenía más remedio que abdicar, porque Franco dijo que era Juan Carlos y que no era don Juan. Así de sencillo. José Luis Sáinz, tienes la palabra cuando quieras. Muy bien, gracias Arturo. Buenas tardes. Muchas gracias, don Pío. Muchas gracias también a Se te oye los... mal, José. ¿Se me oye mal? Ahora se te oye mejor. Vale, bueno, estaba en el capítulo de gracias y se me olvidaban las gracias a los que habéis podido resolver la incidencia técnica, porque si no, no estaríamos aquí. Ha sido una situación Crítica. pues crítica, ¿no? Y nadie lo dice. Bueno, vamos a ver. Iba a decir varias cosas, pero sobre esto último que estamos hablando de Juan Carlos y la legitimidad, yo creo que estamos olvidando un fundamental, que es que realmente la legitimidad de Juan Carlos y de la monarquía y del régimen tiene otro momento fundamental que no es el de la transición y el de la ley a la ley, sino que es el 23 de febrero. El 23 de febrero es el momento histórico que lava el pecado original de la legitimidad franquista de la monarquía y de Juan Carlos. Bueno, no vamos a tratar ese tema ahora. Ayer hemos tenido otro aniversario de esta fecha y dentro de poco tendremos además otro aniversario, que es el del 11M. Para mí son los dos grandes hitos, los dos grandes momentos que explican mucha de la España que vivimos o sufrimos o padecemos hoy, en este momento. Bueno, dicho esto, a lo cual don Pío podrá añadir lo que quiera, yo quería hacer alguna pregunta. Un momento, se me está acabando la batería. Vamos a... Vale, alguna pregunta sobre la histórica. Vamos a ver, a su juicio, ¿por qué en España no se ha dado un verdadero debate historiográfico sobre los orígenes de la Guerra Civil, la Segunda República y el franquismo? En otros países europeos, en Italia o en Alemania, bueno, hay famosísimos debates sobre el fascismo, sobre la realidad del nazismo, lo que se ha llamado la corriente de revisionismo histórico, que aquí no hemos tenido. Revisionismo no en el sentido de reivindicación de ninguna ideología de ese tipo, sino revisionismo en el sentido de entender aquella realidad social y explicar aquel fenómeno histórico y político. Y entenderlo científicamente, críticamente, ¿no? Hay dos grandes historiadores, Ernest Nolte y Renzo de Felice, que emprenden eso y que en Italia y en Alemania, y que aquí en España lo hemos tenido. Usted lo ha intentado. Don Pío, no sé si me está escuchando. Sí, está intentando conectar la ahí. batería, sigue, pero yo creo que sí te escucha. Usted lo ha intentado, pero con un éxito muy pequeño, ¿no? Porque no ha logrado romper ninguna barrera. Entonces, bueno, mi pregunta va por ahí, luego tengo otras dos, si quiere la responde al final. En este sentido, ¿qué opina de historiadores más recientes que quizá no están en esa línea de manipulación histórica? Me refiero a la historia de España, como Roberto Villa y Manuel Álvarez Tardío. Y la tercera ya es una pregunta frívola. Usted tiene un espacio en el radio todos los sábados por la mañana. Esta semana hemos tenido la noticia de que Luis del Pino, amigo Luis del Pino, que le mantiene ahí, cambia de medio dentro de unas semanas y a partir de abril va a estar en Radio Libertad. El otro día fue entrevistado en el Toro Televisión. Usted nos responde si puede, si sabe, si quiere o si no. ¿Usted va a ir a ese nuevo espacio o no? Bueno, sí, creo que iré. Vale, En muy bien.
En cuanto al debate, el debate es imposible en España porque la historia que han presentado es tan evidentemente falsa y tan evidentemente contradictoria que no puede soportar un debate. Yo llevo ofreciendo el debate de años y años. No, no hay manera. La respuesta es tratar de impedir que se divulgue lo que yo digo. ¿Por qué? Pues porque no lo pueden rebatir, así de sencillo. ¿Por qué tienen que recurrir a la ley de memoria histórica? Porque un debate racional y pues no lo pueden aguantar. En cuanto a estos dos autores sobre el fraude de las elecciones del 36, pues su libro es muy importante. Es sobre todo importante en cuanto a que cuantifica de manera concreta aspectos del fraude, pero el fraude es mucho más amplio, fue mucho más amplio que el aspecto cuantitativo, ¿no? A mí lo que me defraudó del libro es que al final dicen, bueno, no queremos entablar polémica. Oiga, esa cobardía moral típica de la derecha, ¿no? No queremos entablar polémica. Bueno, ustedes están diciendo una cosa que va en contra de todo lo que se viene diciendo aquí, ¿no? O sea, ¿qué es eso de que no quieren entablar polémica? Atrévanse y digan claramente. ¿No? Además, se estaban quejando de que en la universidad los tienen un poco en el ostracismo, que se lo merecen por su falta de valor, vamos a decir, ¿no? De valor moral. Y pues esto es, no puede haber debate, o sea, me gustaría que lo hubiera alguna vez, pero no, todo el debate se reduce a que no se puede publicar este tío, es una vergüenza, como en Francia, ¿no? Es una vergüenza, ¿por qué? Pues porque todo es una falsificación. Primero, la identificación del franquismo con los nazis o con los fascistas, pues no es cierto. Había algunos fascistas, pero era una pequeña minoría. La mayoría, como digo, este era un Estado que se declaraba católico, ¿no? En fin. Yo, Muy bien. si me permitís, nada, es muy breve. Es que el tema de la manipulación, bueno, Antonio antes ha hecho una pregunta. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien, se oye bien. Una pregunta sobre la Reconquista, pero yo quería llamar vuestra atención sobre la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática tiene un preámbulo que hay que leer, donde ya hace un resumen de lo que considera la historia España y la historia de España. Lo tengo por aquí y viene a decir que la ley toma como referencia toda, diríamos, la historia de luchas individuales por los derechos y por la libertad, y dice que constituciones como la de 1812, 1869, 1931 y 1978 han sido hitos de nuestra historia democrática y han abierto momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad. Quiero llamar vuestra atención sobre lo que omite, porque omite el Estatuto Real de 1834, que bueno, puede ser una carta otorgada, una constitución progresista, que es la de 1837, la Constitución de 1845, la Constitución de 1878. Es decir, es una visión no ya del franquismo, sino de la reciente historia de España, absolutamente parcial, absolutamente sectaria, que además apela directamente a lo que está diciendo don Pío sobre la derecha, porque la tradición de la derecha, los orígenes de la derecha española, las referencias de política, de derecho político, constitucional, ideológico, doctrinal, estarían en esas constituciones que están omitidas. Es decir, esto significa que al final lo que no es esta izquierda estaría excluido porque no tiene raíces, estaría excluido de la vida política porque no tiene raíces. O sea, me parece que es algo, no sé si usted quiere añadir algún comentario sobre esto, pero me parece demoledor. ¿Se atreverá a derogar esto? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver, ese tipo de ley no se puede respetar, no se puede cumplir, porque es una ley antidemocrática, va contra la democracia, trata de impedir la libertad de expresión, la libertad de investigación, la libertad de cátedra, etc. Eso es el contenido real de estas leyes. O sea, una ley, eso en un país como Cuba o como Corea del Norte, pues es lógico, pero en una democracia no es lógico. Y ponen la ley porque no pueden rebatir, no puede haber debate. Y sobre las constituciones, es que uno, ¿qué pasó? O sea, España ha sido durante 3 siglos
el país quizás más estable internamente de Europa. Y esa fue una de las causas de su hegemonía durante mucho tiempo. Fue esto así. Sin embargo, eso se rompe con la invasión napoleónica. La invasión napoleónica, aparte de otros muchos desastres, hacen pasar a España una potencia de tercera clase, pues dejó a la sociedad española dividida radicalmente, ¿no? Eso dio lugar a 3 guerras civiles, aunque solo la primera fue verdaderamente importante, entre carlistas y liberales, y luego a una época de pronunciamientos militares de los propios liberales, de unos liberales contra otros. Esto es lo que superó en gran medida la restauración de, bueno, al final aquellos pronunciamientos y aquella inestabilidad, pues desembocó en la Primera República, que era una república de verdaderos orates, ¿no? De chiflados, ¿no? Y la restauración, pues fue una recomposición del país. Hubo casi 50 años de estabilidad relativa, ¿no? A pesar de que tuvo enfrente el terrorismo anarquista y muchas otras cosas. Y esto, pues, en fin, esta es la realidad histórica. Y hemos llegado a un momento en que como decía, ningún partido tiene un historial antidemocrático como el PSOE. Sin embargo, el que está haciendo estas leyes que se atreve a llamar democráticas. ¿Por qué? Porque se ha olvidado la historia. Se ha olvidado deliberadamente por parte de la derecha y eso ha dejado el campo abierto, el campo libre a los otros. Bueno, pues es una reconquista que hay que iniciar. Ese es el punto de vista. Muchas gracias. Bien, a través del chat tengo una pregunta que me parece, aparte de curiosa, muy interesante, de nuestro amigo Chema. Pregunta Chema que, siendo usted de Vigo, ¿qué influencia o papel tiene Galicia en su vida y que cómo articularía usted la variedad regional de España? ¿Tiene algún criterio? Bueno, yo creo que no hay nada que articular. O sea, como gallego, yo soy gallego, indudablemente, y me fastidia mucho, aprendí a hablar en gallego, pero me fastidia mucho que se pretenda utilizar el gallego como un ariete contra la lengua nacional. Esto viene también de la transición. Una de las trampas que montaron los separatistas, que entonces no se llamaban separatistas, pero eran ya separatistas, ¿no? Es la de la lengua propia. El gallego es la lengua propia de Galicia. El catalán es la lengua propia de Cataluña. El vascuence es la lengua propia de Vascongadas. Oiga, vamos a ver. Estos son lenguas españolas regionales. Pero hay una lengua española común que se basa en el castellano, pero a la que han contribuido todas las regiones y además otros países de América, y este es el español común. Y este es más importante en un sentido que tiene detrás un fondo cultural muchísimo más importante que el de cualquiera de las lenguas regionales. Tiene un sentido político mucho más profundo porque nos une a todos y nos une además a otros muchos países. Y por otra parte, es la lengua más hablada en todas estas regiones. O sea, el español de origen castellano, el español común, se habla más en Cataluña que el catalán, bastante más. Y en Galicia también. Y en Vascongadas muchísimo más. O sea, ¿cómo se puede alguien decir que no es una lengua propia? Dando a entender que es una lengua impropia, una lengua impuesta, una lengua extranjera. Esto es peligrosísimo. Y esto es lo que está haciendo esta gente. O sea, yo soy gallego, claro, me siento gallego y español y ya está. Y hablo español porque es la lengua en que he hablado casi todo, desde que era pequeño, ¿no? Aunque aprendí a hablar en gallego. Y bien, pues esto es todo. ¿Por qué crear un conflicto con eso? Las autonomías, en principio, no tienen por qué estar mal. No tienen por qué estar mal. Han tenido algunos beneficios. Pero la Constitución, y ahí está el problema, no establece claramente las competencias. Y además permite ampliar indefinidamente las competencias autonómicas, hasta llegar prácticamente a la secesión, hasta llegar a una situación como la que estamos, en la que el Estado es casi residual en varias regiones. Y esto es muy peligroso porque podemos recordar a Tocqueville cuando analizaba
por qué México era un país tan inestable. Dice, en México han querido imitar el sistema federal de Estados Unidos, pero no han conseguido imitar su espíritu. Entonces, en Estados Unidos, la gente sabe perfectamente cuáles son las competencias de un Estado y cuáles son las competencias generales. En México no es así. En México hay una lucha constante de los estados federales por rebasar toda competencia, lo cual lleva a una alternativa entre el despotismo militar y la anarquía. Bueno, pues esto es el problema que tenemos con las autonomías actualmente. A mí me parece muy bien que se hable gallego y me parece muy bien y me parecería mucho mejor que se escribieran cosas interesantes en gallego. Pero claro, con estos separatistas, ¿qué coño van a escribir? O sea, no escriben más que chorradas, ¿no? Que es lo que pasa también con los separatistas catalanes y demás. O sea, lo que hacen es crear problemas donde no los hay, antagonismos donde no los había, etcétera. Pues yo creo que no hay que articular nada especialmente. Unas autonomías en que las competencias estuvieran bien claramente delimitadas, pues resolverían el problema. Pero la Constitución, en fin, se ha hecho como se ha hecho. Joaquín Casariego nos pasa a través del chat una pregunta un poco apocalíptica, pero no puedo sustraerme a hacerla. Damos paso a otra pregunta después y ya terminamos el coloquio, si le parece. La pregunta de Joaquín dice así: que la mitad de los ciudadanos apoyen la desestructuración de la nación que estamos viviendo y toda la corrección nuclear en la que están intervenidos todos los poderes del Estado y no existen ya líneas rojas, ni morales ni políticas, ¿es un signo de una nueva guerra civil soterrada de momento? Hombre, no se puede excluir que se llegue a la guerra civil. Es muy improbable, pero no hay que ser frívolos, porque estas guerras, la guerra de Ucrania parecía imposible, ¿no? Y ahí la tenemos. Además, hay otro problema muy grave, y es que la guerra de Ucrania está dando lugar a que los estados de la Unión Europea, que son prácticamente satélites de USA, de Estados Unidos, pues estén ya preparándose para la guerra. Eso a nosotros nos importa muchísimo. Nosotros no nos interesan esas cosas. España fue neutral en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y debe ser neutral en esta que se está preparando, si es que llega a ocurrir, pero la están preparando. Y hay una carrera armamentista que es muy peligrosa porque ya se sabe por otras experiencias dónde termina. Este es ya digo, es una cuestión esencial. No sería guerra civil, sería guerra como planteaban Ortega y muchos otros en la Primera Guerra Mundial, en que España suministrara carne de cañón a nuestros tradicionales aliados, Inglaterra y Francia, que de aliados nunca han tenido nada. Y pues esta es eso. Durante tantos años se ha creado una situación en que el patriotismo era casi una cosa errónea, una cosa detestable, ¿no? Y mucha gente ha tragado con eso porque a cambio parece que le daban otras ventajas, ¿no? Las leyes de memoria y cosas por el estilo, ¿no? Supuestas ventajas, ¿no? Y esta situación pues es peligrosa, efectivamente. Ahora, yo tengo cierto optimismo porque veo por una parte una resistencia creciente. Creo que por primera vez, o sea, esta deriva que venía manteniéndose año tras año, sin resistencia, porque el PP no era resistencia, era más bien colaboración, pues ha encontrado ahora un partido nuevo, que es Vox. Yo tengo cierta esperanza en Vox. Creo que le faltan algunas cosas, pero que defiende la unidad de España, defiende la democracia, y eso es lo más esencial. Y por otra parte veo que hay una movilización de jóvenes que hasta ahora apenas se veía. Así que tengo cierta esperanza de que las cosas no lleguen demasiado lejos en cuanto a la guerra civil. Muchas gracias. Bueno, terminamos con esta pregunta. Son las 8 menos 25 y don Pío ya nos ha dedicado suficiente tiempo en esta tertulia. José Alberto Hurtado pregunta, quería preguntarle sobre la influencia de la conferencia episcopal en la manipulación histórica del régimen del general Franco. Hombre, la conferencia episcopal
naturalmente. Hay un hecho que es tremendo y fue la profanación de la tumba de Franco por estos delincuentes, los delincuentes del gobierno, que son delincuentes. Y esa profanación tiene un carácter histórico y simbólico terrible. Y ahí la conferencia episcopal no hizo la menor resistencia. Y sin embargo, fue el franquismo, fue Franco, quien salvó a la Iglesia del exterminio físico. Eso es muy fuerte. Que una institución que le debe su subsistencia a un señor permita que profanen su tumba de una manera absolutamente repugnante, que es un ataque a la historia, un ataque a la unidad nacional, un ataque a todo, ¿no? Y a la propia Iglesia. En fin, y lo admitan. También la monarquía, que lo debe todo a Franco, pues no movió un dedo. Esto es una de las cosas más tremendas que han ocurrido. Y creo que define muy bien un valor moral o inmoral, si se prefiere. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por terminada esta tertulia del Jovial Cetáceo. Va a poner el último punto José Luis Saiz a todas estas intervenciones. Por mi parte, pedir disculpas por los problemas técnicos que hubo en el comienzo de la conexión y los posibles que hayan podido surgir. Los hemos intentado solventar de la mejor forma posible. Y doy las gracias a Pío Moa porque realmente este tiempo que nos ha dedicado ha sido muy importante, ha sido muy clarividente, se ha expresado con una absoluta libertad, demuestra que es una persona de pensamiento libre, de duda intelectual y yo creo que es un baluarte para poder conocer muchos de los aspectos de la historia de España y del futuro de esa historia. Muchas gracias, José Luis, cuando quieras, cierra la tertulia. Sí, bueno, muchas gracias. Reitero los agradecimientos. El debate creo que ha sido muy interesante y creo que ha habido muchísimas preguntas y no ha quedado nada, casi nada por tratar, casi nada en el tintero. Pero bueno, nos volveremos a ver pronto. Muchas gracias a todos y buenas tardes.